Hola, buenos días. Me temo que empieza el trance malo de este encuentro, el trance más apegado a la realidad. He seguido por internet las dos primeras intervenciones de Asunción y de Jesús y he verificado efectivamente que el mundo avanza y que detrás de esos proyectos, aunque sean proyectos de investigación o explicados por investigadores, hay ya todo un mundo de capacidad empresarial que es quien lo puede ir generalizando, quien lo puede ir convirtiendo en prosperidad. Es verdad que este es el momento probablemente menos oportuno para hablar de prosperidad, para hablar del primer término de nuestro enunciado, porque es cierto que estamos atravesando una de las crisis no solo más severas, sino probablemente más complejas en la historia de la humanidad. Si uno pudiera hacer una especie de podium en el que situar las crisis que más daño han ocasionado a la humanidad, todavía es verdad, en la primera posición del podium estaría la crisis de 1929, que dio lugar a la Gran Depresión. Si esa evaluación de posiciones en el podium la hiciéramos con criterios objetivos, por ejemplo, como los que hacen a las compañías de seguros, si evaluáramos los daños reales y los daños financieros, es verdad que en el 29, en los años 30, cuando uno recuerda esas películas de Frank Capra, la contracción en el crecimiento económico, el aumento del paro, las miserias, en definitiva, crecieron todavía por encima de esta, pero el otro indicador, las pérdidas de riqueza financiera ocasionadas como consecuencia de la erosión en el valor de los activos financieros, de las acciones, de los bonos, de los fondos de pensiones, de los fondos de inversión de la gente, ahora ya estamos muy cerca. Pero donde, desde luego, esta crisis empieza a contestar a la crisis por antonomasia, a la del 29, es en su complejidad. Y es que al día de hoy, 4 años y pico después de que emergiera en aquel epicentro norteamericano, la crisis sigue generando una suerte de metástasis muy lejos del epicentro, ya al otro lado del Atlántico, y dañando fundamentos esenciales de la economía. Se hablaba antes del aumento del paro entre profesionales, entre directivos, pero no solo. No hay ninguna región, no hay ninguna economía de las avanzadas que no tenga hoy la mayor tasa de desempleo desde la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que son distintas. Es verdad que en Estados Unidos se ponen muy nerviosos cuando ven una tasa de paro que bordea el 9%. Los políticos, los banqueros centrales empiezan a pensar que los contribuyentes les pagan el sueldo, entre otras cosas, o mejor dicho, fundamentalmente por procurar que la gente lo pase lo menos mal posible. Es verdad que esa tasa de paro del 9% tiene que ver poco con una tasa de paro a la española que va camino del 21%. Es verdad que va a haber crisis para largo, pero también es verdad que es en momentos de discontinuidad, de complejidad como los actuales, donde, más allá del tópico, surgen ciertamente oportunidades, surgen mecanismos de contestación de lo establecido. No vengo a dar un mensaje de optimismo, no vengo a tratar de decir, hombre, no hay que preocuparse, estamos pasando un mal momento, vamos a tratar de arañar, de buscar, de localizar alguna oportunidad con la que contentarnos. No, vengo a transmitir una evidencia. Y la evidencia se podía articular casi en un par de refranes muy nuestros, muy castellanos, ¿no? El primero es hacer de la necesidad virtud. Cuando uno observa en qué épocas han surgido las empresas más exitosas, lo que define ese momento de natalidad empresarial de empresas con capacidad de innovación son precisamente las crisis. O mejor dicho,
la capacidad de nuevas ideas, de nuevos generadores de ideas para contestar lo establecido. Cuando uno revisa dentro de las 500 mayores empresas, o si queréis, las 500 más exitosas empresas, uno localiza que buena parte de ellas no existían hace 50 años. El segundo elemento que identifica es que muchas de ellas nacieron para contestar, para batir a incumbentes, a empresas que ya estaban establecidas. Y el tercer rasgo o denominador común es que también muchas de ellas nacieron en la resaca o sobre las cenizas de un momento de crisis. Es verdad, alguno puede estar pensando en clave también muy de escepticismo, que esta crisis, entre otros rasgos característicos, el que está teniendo es el de elevar la tasa de mortalidad empresarial a niveles desconocidos. En algunos países, en general, en Europa, por ejemplo, en la eurozona, para ser más concretos, mueren más empresas de las que nacen. En algunos casos, la enfermedad no es solo ni fundamentalmente la falta de demanda, la falta de proyectos, la falta de mercado al que dirigirse, aunque también, si no hay crecimiento, la demanda escasea y se produce una suerte de darwinismo empresarial por la lucha de esa demanda escasa. Pero buena parte de la mortalidad empresarial de ahora tiene que ver con restricciones financieras, tiene que ver con la ausencia de crédito, tiene que ver con la incapacidad de oxigenar la actividad económica. Es verdad, pero es precisamente en momentos como estos donde se puede hacer, como decía, de la necesidad virtud. Y hacer de la necesidad virtud ahora mismo, en una economía como la española, de la necesidad, es decir, de la recuperación, la virtud, es decir, la modernización, es canalizar energías emprendedoras. Sin empresas, o mejor dicho, sin nuevas empresas no hay innovación. Cuando uno analiza también, observa empíricamente quién innova sobre todo en productos, no en procesos, lo que identifica no son grandes empresas, no son grandes organizaciones burocratizadas, no. Buena parte, algo así como las 3/4 partes de la innovación de producto en distintos sectores, desde la biología molecular a las tecnologías de la información, lo generan empresas en una fase biológica temprana, prácticamente en su adolescencia. Alguno puede estar pensando ahora en alguna de las grandes corporaciones, en alguna de las grandes empresas, en el sector de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Dice, hombre, sigue innovando Microsoft o Apple, etcétera. Pero tenemos que caer en la cuenta que esas grandes empresas son en muchos casos, por lo menos su capacidad de generación de innovación, el resultado de federación de pequeñas empresas, de adquisiciones que han hecho de empresas, en muchos casos, recién nacidas en la periferia del sistema universitario. Hoy, por ejemplo, siguen naciendo empresas en Estados Unidos y lo siguen haciendo además con una fuerza superior a la que dio lugar a la revolución de las tecnologías de la información, entre otras cosas porque allí no hay una dependencia de la financiación bancaria tan acentuada como en el continente europeo. No hay universidad que se precie que no tenga en su seno un fondo de capital riesgo, no nutrido solo, ni fundamentalmente con dinero público, sino con dinero también de esos directivos de los que nos hablaban antes, de business angels, de particulares, de antiguos alumnos, de alumnos que en lugar de colocar sus dineros a plazo fijo o en un depósito bancario, se preocupan por canalizarlo hacia esas energías emprendedoras. No hay modernización económica, no hay posibilidad de aumentar en prosperidad, en bienestar, si no se regenera el tejido empresarial. Eso también es una evidencia, no es una opinión. Los economistas, cuando tratan de trazar los dos itinerarios que llevan al bienestar de las naciones, de las regiones, uno
el principal itinerario, por lo menos el más recorrido, es aumentando el empleo, echándole leña al fuego. Nosotros hicimos eso hasta el año 2007. La economía española creó mucho empleo, pero lo creó en sectores distantes de lo que es un patrón de modernización económica. El otro itinerario, complementario con el de la creación de empleo, es crecer mejor, no tanto crecer más, es hacer las cosas mejor. Es lo que los economistas llaman mejorar la eficiencia, mejorar la forma de hacer las cosas. Y mejorar la forma de hacer las cosas exige básicamente elementos intangibles, exige educación, no titulitis, no simplemente educación formal, no, habilidades. Y en ocasiones las habilidades no son sinónimo de credenciales universitarias. Está mal que yo lo diga, que soy catedrático de la mejor universidad que hay en España, ¿no?, de la Autónoma. Pero es verdad que no siempre hay una correspondencia biunívoca entre el número de títulos que tiene un egresado de la universidad, como si fueran esas tarjetas de crédito, ese acordeón de tarjetas de crédito, y lo que sabe hacer en relación al momento, a la demanda de ese momento. Educación, habilidades. Y el otro es innovación. Pero innovación significa emprender. Está muy bien lo que esta mañana contaba Asunción y Jesús, esencial. Y además es el típico caso de vinculación causal con la prosperidad, con la mejora de las condiciones de vida. Pero si esa tarea no se enmarca en proyectos empresariales que permitan, entre otras cosas, la generalización de esos avances, no hacemos nada. E innovar, también en nuestro idioma, significa emprender. Es lo mismo, son sinónimos. Y emprender de forma creativa significa contestar a los que están, regenerar. Cuando uno analiza los casos de éxito en la economía mundial, desde el norte de Europa hasta incluso Estados Unidos, hasta esta recesión, insisto, lo relevante no es tanto que nacieran muchas empresas. En España van a nacer. A poco que empiecen a haber señales de recuperación, vamos a ver crecer la tasa de natalidad empresarial. Probablemente ya está creciendo. Probablemente tras los datos de paro de ayer habrá mucha gente, incluso de esos directivos que nos comentaba Juan Aceituno, que van a decir, oye, ya está bien de gaitas, me voy a crear mi propia empresa, me voy a autoemplear. Pero eso es distinto. Una cosa es salir al paso buscando soluciones en el autoempleo y otra cosa es concebir un proyecto para contestar, para empujar, para batir a los incumbentes. Y esa es la génesis de la modernización económica. Schumpeter hablaba de la destrucción creativa. Schumpeter anticipó, como luego la evidencia ha demostrado, que las sociedades que prosperan son aquellas en las que los nuevos emergentes son capaces de eliminar, como si en una suerte de proceso darwinista se tratara, aquellos que empiezan a ser pesados o que han quedado tocados por la propia crisis, noqueados. Lo vimos, desde luego. Algunos de esos noqueados tienen ánimo suficiente para, observando a los nuevos, regenerarse. Fue el caso, por ejemplo, de IBM. Quedó tocada, pero inmediatamente, o no tan inmediatamente, empezó a asimilar esas energías regeneradoras y hoy cumple su centenario en unas condiciones más que aceptables. Pero hay otros colegas, allí mismo, en California, que están de capa caída. A lo que sí nos podemos enfrentar en España es a esa necesidad de canalizar talentos a esa función para contestar, para regenerar el tejido empresarial. Yo no censuro, no estigmatizo que durante 10, 12 años la economía española estuviera
fundamentalmente polarizada en un sector. En cierta medida me duele haber firmado cartas de recomendación de mis alumnos para que fueran a grandes universidades americanas, al MIT, encontrármelos 4 años después y decir, hombre, ya has vuelto, ¿qué haces? Bueno, inicié un proyecto, 2 startups con otros colegas, pero año y medio de dificultades. Un día estaba cenando con unos amigos de mi padre y uno de ellos me dijo, bueno, me dio un pescozón y me dijo, bueno, ¿qué pasa? Ya hace 8 o 10 años que has terminado la carrera, has estado en Estados Unidos, ¿te luce el pelo o no te luce el pelo? ¿Ya? ¿Qué coche tienes? Como decía antes Juan Aceituno, ¿tienes un BMW o tienes...? Y el hombre se quedó así. ¿Quieres ganarte unos durillos? De forma rápida y cómoda. Tengo ahí unos locales, tengo ahí una promoción inmobiliaria que un tío listo como tú le podría dar salida rápidamente. Y efectivamente, unos meses después me lo encuentro en un restaurante, le había cambiado la vida y efectivamente habíamos operado, a través de ese ejemplo, habíamos operado una canalización a un sector no solo de recursos financieros, no solo de capital, sino habíamos asignado talento. Talento que podía haber estado regenerando esa capacidad para emprender. La reflexión a la que uno llega tras ese proceso, digamos, de asignación, no solo de capital crediticio, de capital financiero, de capital convencional, sino también de capital humano, es que llevaba razón Baumol, William Baumol, un profesor de NYU, cuando decía, al final de muchos estudios sobre lo que determina la prosperidad de las naciones, es la capacidad para emprender la clave. Pero cuidado, es la capacidad que las sociedades tienen para generar incentivos, estímulos entre sus talentos, jóvenes o no, pero desde luego entre sus jóvenes talentos, para asumir riesgos. Para en lugar de hacerse, como diríamos en España, curas, militares, abogados del Estado o catedráticos de universidad, o entrar en un banco, en una caja de ahorros, para decidir solo o en comandita asumir riesgos. Esta es una de las oportunidades, esta es una de las ocasiones que tiene la economía, la sociedad española, para hacer de la necesidad virtud. ¿Para qué? Aplicando ese otro refrán de que no hay mal que 100 años dure, procurar asignar buena parte de nuestros talentos, algunos estáis aquí, algunos nos estarán siguiendo por internet, a la generación de nuevos proyectos, claro que sí, con riesgos, pero con capacidad suficiente para contestar a los incumbentes. Nada más y muchas gracias.